Para hablar un poquito de Escarapela, un poco de historia, estamos en comunicación telefónica con Marcelo Calabria, un amigo de la casa, un historiador que sabe muchísimo sobre la historia argentina. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Lucy y Federico te saludan. Marcelo, un gustazo tenerte de vuelta por acá. Igualmente, un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia. ¿Cómo les va, Federico, Lucía? Un abrazo. Un abrazo grande para vos. Bueno, hablábamos de la escarapela y que no llega a ser un símbolo patrio, pero es un símbolo que nos identifica mucho. ¿Cuál es el origen de la escarapela? Claro, está muy bien que lo aclare. No es precisamente un símbolo, no tiene todos los parámetros, características, rigurosidad si hablamos del escudo, de la bandera. Pero la escarapela fue previa y fue a instancias de Manuel Belgrano, quien propuso, en plena fragor de la guerra, que necesitábamos tener un distintivo, porque los cuerpos de ejército patrio, los primeros, que se habían ya desempeñado en las invasiones inglesas, tenían en sus sombreros, en sus bicornios o en sus chaquetillas el símbolo grana, es decir, el símbolo encarnado que era de la bandera española. Entonces, ¿qué sucedía? En los ejércitos, en la batalla, los dos bandos peleaban con el mismo distintivo. Claro. El gran Manuel Belgrano, que como ustedes saben no era militar de profesión, pero que había estudiado mucho para desempeñarse como el primer general de los ejércitos patrios, se da cuenta de esto y dice, no podemos seguir peleando sin identificarnos por lo menos. Y entonces propone al triunvirato de ese momento, al primer triunvirato, la creación de un nuevo distintivo, una nueva escarapela. Mirá vos. Ahora, en el imaginario popular, French y Beruti juegan como un rol, ¿no? Claro. Claro, Federico, sí, porque de hecho hay varias teorías. La escarapela es una de esas creaciones que el único documento que tenemos es la nota de Manuel Belgrano al triunvirato y el decreto con el que el triunvirato responde. No hay muchos más documentos. El Instituto Nacional Belgraniano, que tiene muchos investigadores, al cual yo pertenezco, ha ido realizando todo un seguimiento a lo largo de los años, y una de las teorías es que justamente Belgrano puede haber tomado los colores de los distintivos que se repartieron en la Semana de Mayo, porque Belgrano propone la escarapela el 13 de febrero de 1812, 2 años después de la Revolución de Mayo, cuando ya estamos luchando en plena guerra de la independencia. Y una de las teorías es que podría haber tomado los colores de los distintivos que repartían los chisperos, los famosos chisperos French y Beruti, en la Plaza de Mayo, y otra de las teorías es que pudo haber tomado los colores que él mismo le tocó utilizar como oficial del regimiento de Patricio, cuando en las invasiones inglesas se utilizaron los colores de la Casa de Borbón, que eran los colores del rey de España. Y digo, las formas, esto, a ver, Marcelo, yo no digo, la forma de esas escarapelas, ¿cómo era? Porque digo, no era, hoy las ve uno redonditas, armaditas y arrugaditas, ¿no? Pero que eran cintas. Eran cintas, no había tampoco mucho, entonces eran cintas, era un pedazo de tela. Yo siempre, cuando voy a los colegios a dar charlas, le digo a los chicos que la mayoría ha visto, les han pasado la película de Manuel Belgrano, en la que el artista nuestro, el actor Pablo Rago, es el protagonista, una de las últimas. Hay una parte retratada en esa película donde él no sabe, está peleando, guerreando con un soldado, no sabe y le pregunta si es enemigo, es nuestro o es de los otros. Bueno, el soldado termina muriendo y él lo que hace, el protagonista, caracterizando a Belgrano, es abrir la chaqueta y ve que en el pecho tenía un manchón de tela que era el centro celeste y el resto blanca, que así fueron aparentemente nuestras primeras escarapelas. Y ahí se larga a llorar y se da cuenta que han matado a uno de los propios, ¿no? Por no haberlo podido distinguir. Y yo siempre digo, era un pedazo de tela lo que había, lo que se podía, y Manuel Belgrano pidió que fueran en el centro celeste y el redor blanco, pero no había un formato establecido, como bien vos decís. Eso vino después, ¿no? Sí, no había marketing ni nada tampoco. No había uno que la vendiera como ahora en Plaza de Mayo en las fiestas patrias. Incluso lo que repartieron French y Beruti, que también está en discusión entre los historiadores, algunos dicen que eran cintas encarnadas, otros que eran cintas celeste y blanco. Lo que sí se sabe es que repartían un distintivo para identificar si se armaba la revuelta en plena Plaza de Mayo
en los días de la revolución, identificar a quién había que dispararle y a quién no. Es un poco lo que le vuelve a pasar a Belgrano 2 años después en la guerra. Claro, ¿no? ¿Por qué se lo llamaban los chisperos? Bueno, porque fueron la chispa Sí. del pueblo. Los chisperos, en este momento nos retrocedemos unos años, ¿no? Sí. Antes de la creación de la escarapela, anunciando que estamos en la semana de mayo, Sí. se habían parapetado las tropas formales, regimiento de patricios, arribeños, los azoparderos, es decir, todos los que formaron para... A ver, te estamos perdiendo, Marcelo, a ver si... Ahí estoy, Ahí estamos, volví. Estábamos con los chisperos, esto que decíamos de los chisperos, que bueno, que era un poco los que encendieron la chispa de esto, ¿no? Sí. Claro, porque fueron Freni y Beruti, como decíamos, los que armaron estas milicias improvisadas para apoyar a las tropas patriotas si era necesario, y si se armaba una revuelta, si se armaba un lío, si el virrey no deponía finalmente su mando. Estamos hablando entre los días 22 y 25 de mayo, que acuérdense que fueron los días centrales donde se terminó de cocinar el proceso de la revolución. El 22, el cabildo del 22, donde se decide que el virrey debe cesar en sus funciones. El 23 y 24, donde se da una contrarrevolución y se arma una junta, pero que vuelve a poner al virrey a la cabeza. Ahí Belgrano y Saavedra se enojan, dicen que esto no es aceptado por el pueblo, y finalmente en la mañana del 25 surge el primer gobierno patrio. Durante todo ese proceso, los chisperos de Freni y Beruti estaban alertas por si había que tomar las armas, ¿no? Está bien. Y volviendo a la escarapela en sí, esto vos decías que fue como creada, por decirlo de alguna manera, utilizada en febrero. ¿Y por qué se usa el 18 de mayo? ¿Por qué el día de la escarapela es el 18? Bueno, es una fecha que sigue siendo estudiada por los autores, porque en realidad fue tomada a principios de la década del 40, 1941, creo que fue el Consejo Federal de Educación, que en esas épocas empezaba a fijar un montón de fechas patrias en el calendario, y fijaron primero el 20 de mayo como día de la escarapela, y después la retrotrajeron 2 días para que coincidiera con el 18 de mayo de la semana de mayo. Claro. Pero no hay un documento certero, porque en realidad... Algunos incluso autores sostienen que pueda... No, lo perdimos. El 8-2 es cuando el Triunvirato saca el decreto aceptando la propuesta de Belgrano. Pero lo cierto es que en 1941, estamos hablando de 100 y pico años después, el Consejo Federal de Educación le estableció el día un 18 de mayo y ha quedado el 18 de mayo, ¿no? Mirá vos. A mí me gusta la idea que abra la semana de mayo, me parece... Sí, es interesante. Sí, simbólicamente, y aparte te va poniendo en clima, ¿no? Te va poniendo en clima. Y algo que ustedes decían, y que yo siempre lo rescato, tenemos coincidencia en esto, es bueno usarla toda la semana de mayo, porque de alguna manera representa lo que fue en esos días, como relatábamos, que había que distinguirse quienes estábamos por la libertad, quienes estaban por la libertad, por la independencia, por el primer gobierno patrio. Me parece que es lindo el simbolismo, ¿no? No, tal cual. Y decir quienes volvemos a recordar lo que nosotros... Bueno, ahora va a salir un trabajo nuestro publicado sobre los principios de mayo, lo que significa retomar esos principios de mayo. Y la escarapela, de alguna manera, representa ese distintivo de esos ideales. Y después, se utilizó en las fechas patrias, pero ¿qué fue? ¿La costumbre o fue impuesto? ¿Cómo se empezó a utilizar la escarapela así en las fechas patrias? Bueno, en realidad cuando el Triunvirato acepta la propuesta de Belgrano y emite un decreto, es decir, un acto formal de gobierno, dice que será de uso militar, pero también que podrá ser de uso cívico, y la verdad que se extendió rápidamente al uso civil. Todos empezaron a lucir en sus chambergos, en sus ponchos, la escarapela. Porque claro, era la época, estamos hablando entre 1810 y 1816, en la época más cruenta de nuestra guerra de la independencia, hasta que los ejércitos sanmartinianos lleven la guerra por el resto de América. Entonces era una forma también de mostrar lealtad a la patria, y alejarse de los principios monárquicos contra los que se luchaba. Entonces la escarapela empezó a ser de uso obligatorio también en lo civil y se propiciaba eso. Incluso después los fanatismos hicieron que muchas veces a quien no tenía el distintivo se lo tildara de traidor. Es decir, que en esas épocas revueltas significaba también una forma de adhesión visible a la causa de la patria, ¿no? Sí. O sea que nuestro programa de hoy es de marcas, y esto es una marca, digamos, ¿no? De alguna manera te define, digamos, ¿no? Es como que
de algún modo te va definiendo. Y estaba pensando después y después bueno, 9 de julio, bueno, 17 de agosto, distintas fechas que se usa la escarapela. ¿Esto qué es? ¿Es escolar o es, digamos, el origen es escolar o también fue así desde algún gobierno o algo? Bueno, fíjate qué interesante, porque me das pie para algo que otras veces, creo que otros programas lo hemos hablado. Nosotros decíamos que se instauró por el Consejo Federal de Educación. Sí. Argentina tiene y tuvo siempre un Consejo Federal de Educación que está integrado actualmente por los ministros de Educación de todas las provincias y lo preside el Ministro de Educación de la Nación. Ese Consejo Federal tuvo tanta importancia y tanta fuerza en su momento por esa tarea educativa de los primeros años del siglo XX en nuestro país, que fue instaurando todas estas simbologías o estas fechas. Algo similar pasó con el 24 de agosto, el Día del Padre, que era nacional, era un Día del Padre argentino, mendocino, y que después se perdió, y que lo había instaurado también el Consejo Federal de Educación. Son fechas como lo de la escarapela, que el Consejo Federal de Educación fue instaurando porque había que educar al soberano, había que educar al pueblo, esa famosa frase de Sarmiento. Y aún a entrado del siglo XX, estamos hablando de 1910, 1920, 1930, 1940, cuando ya nuestra patria llegaba a más de 100 años de vida, aún era necesario, y sobre todo por la gran corriente migratoria, establecer estas fechas, ponerlas a fuego, porque era una forma de dar identidad a la nación. Y se fue logrando de alguna manera, ¿no? Sí. Miramos, interesante. A uno, digamos, a uno le gusta llevar la escarapela y le gusta ver la escarapela en otros, ¿sí? Eso también es así. Eso también trae como una cosa... Marcelo, es parte de identidad, incluso lo pasa en todos los países. Yo siempre digo, y no porque sea un gran admirador de nuestros hermanos del norte, pero cuando uno se encuentra con delegaciones de colegas de otros países, sobre todo Estados Unidos, la banderita estadounidense en la solapa, o la banderita española, me ha pasado cuando he estado en congresos en España, en la solapa es ineludible, o sea, es el primer distintivo. Después llevan el distintivo de la universidad, de la corporación, pero primero está el distintivo de la bandera nacional, y eso es algo que nosotros tenemos que mantener y copiar, porque Argentina lo solía llevar adelante. Hoy ha quedado relegado quizás nada más a la hinchada futbolera, pero es necesario en todo momento. Me parece muy bien. Marcelo, siempre es muy interesante escucharte. ¿Dónde te podemos seguir para saber más sobre esta semana de mayo, que va a venir seguro muy cargada de información? Sí, bueno, muchas gracias. A través de las redes me encuentran como Juan Marcelo Calabria. Ahí tienen 2 páginas referencias nuestras de publicaciones, y hoy ya hemos publicado con el equipo algunas pastillitas de la escarapela y de los primeros ejércitos patrios. Iremos para ahí. Te agradecemos mucho este rato con nosotros. Gracias, Marcelo, muchas gracias. Un cariño enorme, muchas gracias.